Muy buenos días, este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Yo soy Alberto Schneider y en esta ocasión, si bien hay temas de coyuntura que piden ser tratados, en esta ocasión voy a continuar con lo que tenía planeado desde la participación anterior y es hacer un recuento general de la situación de la guerra en Ucrania y cómo ha estado evolucionando hasta los últimos días pasados, básicamente porque considero que es uno de los conflictos que está definiendo y va a ser decisivo para la configuración de las relaciones internacionales para el siglo XXI y la proyección de cómo se dará el conflicto crucial entre la hegemonía norteamericana y el surgimiento de básicamente de las dos potencias principales, que son China principalmente y en contraste sobre todo con la Unión Europea, pues Rusia. En este momento, de por sí la guerra de Ucrania o la guerra en Ucrania fue una guerra promovida por la OTAN, justamente como una manera de avanzar hacia la consolidación de un eje que pretendía desde hace muchos años desmantelar lo que en algún momento fue la Unión Soviética y ahora es la Federación Rusa. Ni las autoridades norteamericanas ni las autoridades de la Unión Europea habían ocultado su intención. Hay muchas participaciones, tanto en el Consejo de Europa como en la Comisión Europea, o declaraciones a título personal de figuras como el primer ministro inglés o el presidente de Alemania, en fin, en las que claramente establecen el objetivo de balcanizar, como dijo la vocera actual de la Comisión Europea, Kaja Kallas, balcanizar a la Federación Rusa. Entonces, bueno, para abordar el tema quisiera hacer un breve recuento, unos antecedentes generales un poco para situar el contexto general en el que se dio la guerra, en el que inició la guerra y digamos que muestra claramente cuál es el origen de este conflicto, a dónde se remonta y digamos qué perspectivas hay de que finalmente el presidente norteamericano Donald Trump logre algún tipo de acuerdo que detenga esta guerra tremenda que está sucediendo en Europa. Básicamente, para no irnos demasiado hacia atrás, creo que hay varios puntos de inflexión que son muy importantes tener en cuenta para analizar o tener una perspectiva más o menos completa del conflicto y de la situación. Recordemos que Ucrania es una creación de la Unión Soviética, finalmente después de la Primera Guerra Mundial. La Unión Soviética controla territorios que en su momento habían sido una parte del Imperio Ruso y otra parte perteneció a diferentes estados nacionales europeos, desde Polonia y Lituania hasta el propio Imperio Austrohúngaro, Rumania, en fin. Y a partir después de la Primera Guerra Mundial, finalmente queda todo un territorio en manos primero del Imperio Ruso, pero finalmente es ya Lenin quien le da el estatus de República Socialista Soviética de Ucrania, con el territorio casi con el mismo territorio con el que actualmente se conoce Ucrania, excepto Crimea. Más adelante, muchos años después, en los años 50,
Nikita Khrushchev, un poco con esta política de acercamiento a Occidente y de tratar de a abrir, digamos, las relaciones políticas y comerciales y los intercambios con Occidente, le concede al gobierno ucraniano la administración de la península de Crimea y en particular del puerto de Sebastopol, que es el mayor puerto militar que tiene Rusia en su territorio. Entonces, digamos, esto creo que es muy importante tomarlo en cuenta porque no solo se trata de que Ucrania como la conocemos surge gracias a la Unión Soviética y al poder soviético, sino que todo lo que existe, prácticamente toda la infraestructura de Ucrania fue construida en la época soviética. Con la caída de la Unión Soviética en los 90, Ucrania, digamos, logra su independencia como país independiente y sin embargo entre los 90 y cuando menos hasta 2014 prácticamente los diferentes gobiernos ucranianos no construyeron prácticamente absolutamente nada de infraestructura. Es decir, toda la infraestructura carretera, portuaria, trenes, carreteras, hospitales, escuelas, fue construida prácticamente durante la época soviética. Y las relaciones entre Ucrania y Rusia pues vienen de muy antiguo, prácticamente son el mismo pueblo, son pueblos eslavos, surgidos de la misma región, comparten desde hace 400 años o más la misma religión. En fin, las culturas son prácticamente las mismas, el mismo origen eslavo. Y como decía, ¿no? Prácticamente toda la infraestructura existente en Ucrania fue construida durante la época soviética. Y de la misma manera, prácticamente la población en Ucrania prácticamente se divide en mitades. Una mitad, digamos, prácticamente rusa o rusoparlante y otra mitad ucraniana y de habla ucraniana. Hay otras minorías como los tártaros, en fin, pero básicamente la sociedad ucraniana ha vivido desde pues, prácticamente todo el siglo XX y parte de este siglo XXI como una comunidad binacional o bilingüística y bicultural, cosa que justamente se rompe con la llegada al poder de los sectores de derecha radicales con consignas y posturas neonazis. Cae la Unión Soviética en los años 90, 89-90, y a partir de ahí viene toda una reconfiguración de Europa principalmente y de las relaciones entre el occidente político y lo que entonces fue la Unión Soviética, que se convierte en Federación Rusa. Entonces, algunos datos muy rápidos. Recordemos que el primer golpe de Estado blando, la primera revolución de colores que se da en Ucrania, se realiza gracias a la intervención de la CIA y sus organizaciones vinculadas con USAID y organizaciones como Open Society y Freedom House, que dan un primer golpe de Estado blando en 2004, y a partir de 2004 Ucrania vive un proceso de desestabilización política donde no hay manera ni de que se respeten las elecciones ni de que haya gobiernos más o menos estables, y esto continúa así más o menos hasta aproximadamente 2010, cuando Yanukovych gana la presidencia y más o menos es el primer gobierno que prácticamente cumple su periodo legal de ejercicio de gobierno. Y este es un dato importante porque
Recordemos que hacia 2013 ya la crisis económica de Ucrania situaba a su sociedad en una situación de extrema pobreza, desesperación, falta de empleos, falta de escasez de alimentos, encarecimiento brutal de todos los servicios, en fin. Es muy significativo y son datos que generalmente no se toman en cuenta, pero de acuerdo con datos del Banco Mundial, por ejemplo, nada más para dar una idea aproximada de cómo se venía ya una crisis muy profunda desde años antes del supuesto inicio de la guerra en Ucrania, como a partir del año 2000, Ucrania sufre, y son datos del Banco de México, sufre una consistente y permanente pérdida de población. En el año 2000, de acuerdo con el Banco Mundial, Ucrania tiene una población de 52, poquito más de 52 millones de habitantes. Para cuando se da el golpe de Estado en 2014, contra Yanukovych, que como decía fue el primer gobierno más o menos estable después de más de una década de gobiernos inconclusos y procesos electorales cuestionados por todos lados, inválidos y demás, Yanukovych gana las elecciones y más o menos logra casi terminar su gestión. Hay una serie de sucesos que también son importantes de comentar antes de entrar al punto nodal, que es el 2014. En 2007 se lleva a cabo una reunión muy interesante entre quien era entonces y sigue siendo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el ministro Lavrov, con el entonces embajador de los Estados Unidos en Ucrania, con un nombre muy significativo, el señor Burns. Es una reunión muy extensa de varias horas de duración en la que justamente Rusia plantea ante Estados Unidos todas las objeciones políticas, económicas, sociales, comerciales y demás, que son las razones por las cuales Rusia se opone a la integración de Ucrania en la OTAN, bajo las condiciones que le está queriendo imponer justamente la Unión Europea y la propia OTAN a Ucrania, que entre otras cosas implicaba el desmantelamiento total de sus relaciones con Rusia, entre otras, por ejemplo, nada más para tener una idea de la dimensión de las exigencias que estaba teniendo Europa para con Ucrania, le exigían a Ucrania como condición para incorporarla a la Unión Europea que desmantelara toda la industria rusa. Resulta que la mayor parte de la industria militar rusa, no nada más la militar, pero buena parte de la industria militar y metalúrgica rusa, se producía en Ucrania bajo empresas ruso-ucranianas y con inversiones que venían desde la época soviética. Entonces la Unión Europea pretendía que Ucrania desmantelara toda esa industria, justamente pues para pasar a que Ucrania formara parte de la clientela habitual de los fabricantes de armas europeos. Eso no solo implicaba un impacto económico tremendo y un desmantelamiento de una infraestructura estratégica para la Federación Rusa, sino un golpe económico también para la propia Ucrania. Otro de los temas fundamentales era el asunto de los flujos energéticos hacia Europa, que Ucrania pretendía bloquear, o más bien la Unión Europea pretendía condicionar a Europa apoderándose o apropiándose de la infraestructura gasera que atraviesa Ucrania desde Rusia.
Otro de los elementos claves para la Unión Europea que fue lograda y que hoy está teniendo consecuencias terribles para la sociedad ucraniana es que se abriera la propiedad de la tierra a extranjeros, no solo a personas físicas, sino también a empresas y corporativos. Algo que había mantenido Ucrania más o menos con la capacidad de producir, de seguir siendo el principal proveedor de cereales para Europa y una fuente de ingresos muy importante para la economía ucraniana. Yanukovych se niega a aceptar estas condiciones y sobre todo frente a la otra opción, que eran créditos blandos de parte de Rusia y una exigencia muy simple, muy elemental, muy básica, que era que Ucrania mantuviera su neutralidad en relación con la OTAN y la Unión Soviética, o la Federación Rusa. Es decir, Rusia lo único que pedía era que Ucrania no se alineara, no sea incorporada a la OTAN como fuerza militar, aunque supuestamente se quieren presentar como fuerza defensiva, finalmente, bueno, sabemos que ha sido y es una fuerza ofensiva. Y esa era prácticamente la única condición en esos momentos por parte de Rusia, y justamente era la postura que Lavrov había planteado en aquella reunión de 2007 con el embajador norteamericano y que después fue reiterada en 2008 en la reunión de Bucarest de la propia OTAN, en la que es invitada Rusia. Rusia participa en la reunión de Bucarest de 2008 como invitado especial de la OTAN. Y claro, le ponen una trampa a Putin y en esa reunión concluye, a pesar del desacuerdo de Alemania y de Francia, concluye con una declaración en la que anuncian la incorporación tanto de Georgia como de Ucrania a la OTAN. Es decir, en esa reunión, en presencia de Putin, prácticamente le declaran la guerra a Rusia. En los documentos desclasificados de la reunión de Burns con Lavrov, la postura rusa es clarísima. De hecho, el encabezado es del cable confidencial secreto que manda Burns al Departamento de Estado norteamericano. Lleva por título "No es no", las líneas rojas de la Federación Rusa. Y justamente lo que plantea Lavrov es que la incorporación de Ucrania a la OTAN era una amenaza existencial para la Unión Soviética y que de ninguna manera la Federación Rusa, iba a permitir que Ucrania ingresara, y tampoco, mucho menos, Georgia ingresaran a la OTAN. Evidentemente a los norteamericanos y a los europeos las preocupaciones rusas no les tienen ningún cuidado y anuncian frente a Putin que Ucrania y Georgia serán incorporadas a la OTAN y que por lo tanto anuncian el inicio de las hostilidades. Pasan muchos años antes de que esas hostilidades se lleven, digamos, al terreno de las armas, pero sin embargo es ese punto de quiebre en el que prácticamente Occidente, el llamado a sí mismo Occidente colectivo, le declara la guerra a la Federación Rusa. A partir de ahí sucede dos procesos, digamos, paralelos. Por un lado, el flujo ingente y creciente de enormes cantidades de dólares y euros hacia organizaciones de la sociedad civil, periódicos, prensa, radio, televisión,
academia, etcétera, para una línea política y discursiva para crear todo un discurso antirruso y al mismo tiempo financiando a grupos radicales de extrema derecha, literalmente neonazis, ¿no? Que no solo hacen alusión y declaraciones y gestos y banderas e insignias nazis, sino que recuperan como héroe nacional a la principal figura colaboracionista de los nazis, que se llama Stefan Bandera, que hoy es héroe nacional de Ucrania, y el régimen de Poroshenko y Zelensky han llenado de esculturas y monumentos en honor de del batallón de las Waffen-SS nazis ucranianos, principalmente el 14º Batallón Galicia, que es el más conocido de todos, por sus atrocidades cometidas tanto en Ucrania como en Polonia. Entonces, este es el perfil de la gente que gobierna desde el golpe de Estado de 2014 Ucrania, y que ha llevado al país a una situación verdaderamente terrorífica. Como decía, en el año 2000 Ucrania tenía 52 millones de habitantes. Para 2014 más o menos ya había perdido alrededor de 7 u 8 millones. Y actualmente Ucrania tiene casi 17 millones de habitantes menos que en el año 2000. Es decir, más o menos entre el inicio de la guerra en 2014 con el golpe de Estado que promueve Estados Unidos en Ucrania, derriban al gobierno de Yanukovych e imponen un gobierno fascista. Ucrania ha seguido perdiendo población, no solo por la guerra en sí misma, que ya lleva aproximadamente 1 millón de bajas ucranianas, y probablemente 500 o entre 350 y 500 mil soldados rusos, es decir, una masacre, una tragedia verdaderamente inverosímil en el mundo actual. Pero Ucrania ya prácticamente perdió cerca de 17 millones de habitantes que pues han huido o fueron exilados no solo desde que comenzó la guerra, sino desde el año 2000 ha estado perdiendo consistentemente población. Por supuesto, se aceleró con la guerra en 2014, ¿no? En 2014 nada más, en los primeros años de los ataques de Ucrania hacia las repúblicas de Donetsk y Luhansk, más o menos tuvieron que salir de esa región aproximadamente 4 millones de habitantes, que huyeron a Rusia, finalmente, ¿no? Entonces, entre 2014 y 2022, Rusia intentó por todos los medios políticos y diplomáticos para que la Unión Europea y los Estados Unidos pararan la guerra contra las provincias independientes de Donetsk y Luhansk, lo que se llama en general el Donbass. Finalmente, no solo no detuvieron la guerra, sino la han ido escalando cada vez más, al grado de que, por ejemplo, el gobierno inglés le proporcionó a Ucrania artillería con uranio empobrecido, porque es la única efectiva para parar los tanques rusos y hacerle frente al poder de fuego que tiene Rusia. A ese nivel han llegado los ingleses y en general la OTAN, la Unión Europea y los Estados Unidos. Aún con todos los esfuerzos realizados por estos entes imperialistas,
la guerra en Ucrania la tiene perdida total y absolutamente. Y recordemos una cosa, cuando Putin anuncia la operación militar especial en Ucrania, plantea dos objetivos. Uno es desnazificar Ucrania, es decir, desmantelar las milicias nazis y neonazis que pululan en Ucrania y que fueron incorporadas ya como batallones formales al propio ejército ucraniano, lo cual es gravísimo. Uno era desnazificar y otro garantizar la vida y la integridad de casi la mitad de la población de Ucrania de origen y habla rusa. Tanto en Lugansk, Donetsk, como en el resto de Ucrania, donde predomina la población de origen ruso, que va desde el Donbass, Donetsk y Luhansk, hasta Crimea, incluso Odessa. Que además Odessa es una ciudad muy antigua, una de las ciudades más antiguas de Europa, pero que como fundación moderna se le debe a Catalina la Grande, la emperadora rusa, que funda finalmente Odessa y es la que le da a Odessa la importancia que fue adquiriendo a lo largo del siglo XIX y durante el siglo XX y hasta nuestros días como quizás el principal puerto de Ucrania, en este caso, quedó dentro del territorio ucraniano, y uno de los principales accesos al Mar Negro por un lado y justo a la entrada por el Bósforo hacia el Mediterráneo. Entonces Odessa, así como Crimea en la parte hacia el sur, son puntos estratégicos que de ninguna manera la Federación Rusa va a permitir perder el acceso y el control. Eso implicaría perder el acceso al Mar Negro y, por supuesto, perder el acceso al Mediterráneo. Entonces, así las cosas en este momento. ¿Qué pasa cuando gana Donald Trump y anuncia que va a detener la guerra en Ucrania? Sabemos que, bueno, Trump, como buen jugador de póker, está muy acostumbrado a blofear y hacer alarde de una serie de cosas que al final sabemos que ni las puede tanto y que además él lo sabe. Sin embargo, ha sido muy interesante lo que ha estado haciendo el gobierno de Donald Trump, sobre todo en relación con Europa misma. Prácticamente parece ser, y todo indica, que Donald Trump está dispuesto a retirar a Estados Unidos de la OTAN, lo cual dejaría como huerfanitos a los europeos que han vivido desde la Segunda Guerra Mundial bajo la comodidad del paraguas nuclear norteamericano y que durante 80 años dejaron de preocuparse de su propia seguridad y apelando siempre a Estados Unidos como quien los iba a cuidar y proteger de cualquier amenaza, aunque esta amenaza fuera totalmente infundada. Finalmente, Rusia, desde que existe como tal, ¿no? Desde el Imperio Ruso, la Unión Soviética y ahora la Federación Rusa, pues nunca ha intentado invadir Europa y en cambio los europeos han intentado invadir y destruir Rusia en muchas ocasiones. Entonces, realmente, pues, si a alguien hay que temerles es a los europeos, no los europeos a los rusos. Tomemos en cuenta, por ejemplo, que Rusia le provee gasolina, petróleo, sobre todo a Europa desde los años 40, más o menos, que transportaba petróleo por tren. Y así pasó desde los años 40 y este flujo de petróleo y de energéticos más adelante, en los 60, comienzan las construcciones de los gasoductos, han sido claves para el progreso, el desarrollo europeo.
Los niveles de vida que alcanzó Europa no son posibles, no pueden ser explicados únicamente por el saqueo del mundo, indiscutible. Europa ha crecido a lo largo de la historia a través del saqueo. Y la segunda razón que ha soportado el crecimiento y el desarrollo y la abundancia en la vida europea es los energéticos baratos rusos. Ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética interrumpió el flujo de energéticos hacia Europa. Es decir, en más de 80 años, 100 años, casi 80 años, Rusia nunca dejó de proveerles de energéticos a los europeos. Y de buenas a primera, en un giro totalmente medio esquizoide, los europeos acusan a Rusia de usar la energía como arma estratégica contra Europa. No hay ningún indicio de que así sea. Finalmente, quien vuela el principal gasoducto del Mar del Norte que llegaba a Alemania, fueron los Estados Unidos, y quien canceló hace un par de meses el único ducto que Rusia mantenía para proveerle gas a Europa a través de Hungría y Rumania. Fue cerrado por Zelensky, y ayer Zelensky, a pesar de la llamada telefónica entre Trump y Putin, en la cual se comprometen a que ninguna de las dos partes va a atacar infraestructura energética de su enemigo, lo primero que hace Zelensky, a pesar de haber aceptado los términos de Trump para un alto al fuego, es bombardear el gasoducto de Shusha y crear una explosión terrorífica, y deja absolutamente Europa sin gas ruso. Era el único gasoducto que quedaba activo desde Rusia hacia Europa. Entonces, no solo Ucrania cerró los gasoductos que llegaban a Hungría y a Rumania, sino acaba de volar el último gasoducto que quedaba desde Rusia hacia Europa. Es claro entonces que la Unión Europea y en este caso Ucrania no desean detener la guerra. En el momento en que Zelensky acepta las condiciones de Donald Trump para iniciar un proceso de pacificación, y Donald Trump logra un primer acuerdo con Putin, lo primero que hace la Unión Europea y Zelensky es bombardear Rusia. Sabemos, por ejemplo, que cuando Donald Trump, para presionar a Zelensky a aceptar un cese al fuego y el término de la guerra, se le está aceptando, digamos, que iniciará conversaciones y suspenderá, digamos, justamente ese tipo de ataques contra instalaciones estratégicas de Rusia. Obviamente, pues la respuesta rusa no se hizo esperar, y ayer mismo ya bombardeó instalaciones militares en Odessa, porque sabemos que además en Odessa está asentado un gran centro operativo de ingleses, franceses, alemanes y muy probablemente también norteamericanos, que son los que le proveen de la inteligencia necesaria para realizar ataques como los que realizó Ucrania en estos últimos días contra Rusia. Entonces, es muy claro que, por un lado, Donald Trump
desea terminar la guerra no porque sea un pacifista, no porque le importen las vidas ucranianas, sino porque creo que Donald Trump y este conservadurismo patriótico del cual forma parte y que lo arropa en su candidatura y en su presidencia, consideran que, de acuerdo con algunos de sus teóricos, que el enemigo fundamental de los Estados Unidos es China y que Estados Unidos no podrá hacerle frente a China ni comercial, ni económica, ni militarmente a China, Estados Unidos no podría hacerle frente a China en esos términos si mantiene o continúa abierta su confrontación en varios frentes con Rusia y demás, ¿no? Entonces, para Trump y su gente resulta estratégico suspender, detener la guerra en Ucrania para que todos los recursos inmensos que están destinando a esa guerra inútil y perdida ya de por sí, puedan ser redirigidos a fortalecer su propia industria militar, que en los últimos años ha decaído terriblemente. Es como una especie de regresar hacia sus propios orígenes, esto de hacer América grande otra vez. Es muy probable que su noción de grande otra vez sea aquella América, aquellos Estados Unidos vencedores de la Segunda Guerra Mundial, en la que no había ningún poder en el mundo capaz de hacerle frente. Ellos saben perfectamente que si siguen desgastándose en guerras regionales y una guerra además totalmente perdida como la de Ucrania, las posibilidades de acelerar su industria militar y el desarrollo de la tecnología en la cual ya quedaron atrasados va a ser muy difícil. Y creo que esa es la razón principal por la que Donald Trump pretende terminar con la guerra en Ucrania. Sin embargo, para los europeos, terminar la guerra en Ucrania implicaría un problema económico muy grave, porque pues accedieron al desmantelamiento de su propia planta industrial en general para fortalecer únicamente a su industria militar. Entonces, Europa está en una encrucijada en la cual la única posibilidad que tiene de salir del hoyo económico en el que está, recordemos que varios de los países europeos prácticamente están en recesión, es impulsar la economía de guerra. Y la única manera de impulsar la economía de guerra es haciendo la guerra en Ucrania. Por supuesto, a los europeos tampoco les importa que Ucrania haya perdido 1 millón de jóvenes en una guerra absolutamente absurda y perdida de antemano. Entonces, aquí lo que parece ser que estamos viendo es el comienzo del fin de la OTAN, muy probablemente el comienzo del fin de la Unión Europea como tal, porque hay un elemento. Estados Unidos no solo es el garante de la seguridad por las armas nucleares que tiene, los soldados que tiene desplegados en Estados Unidos. Recordemos que nada más en la principal base militar norteamericana en Alemania tienen 35,000 soldados. Y Alemania tiene 7 bases militares norteamericanas. Lo mismo Holanda tiene 7 bases militares norteamericanas. Entonces, este aparato le ha servido a los europeos para cubrirse. Ahora que Donald Trump amenaza con retirar de Europa todo este poder de fuego, pues los europeos necesitan impulsar su industria militar, no solo bajo el pretexto de una supuesta protección contra la amenaza rusa, que no existe, sino porque su economía, la única manera de que Europa pueda recuperar más o menos su estabilidad económica es impulsar su industria militar. Prácticamente la industria automotriz, que ha sido, por ejemplo, en Alemania,
uno de los motores principales de su desarrollo económico, está prácticamente quebrada. Volkswagen muy probablemente sea adquirida por Rusia, por China. En fin, prácticamente la industria manufacturera y metalúrgica alemana prácticamente está en ruinas. La única industria próspera es la industria militar. Entonces, tenemos que, para Donald Trump representa una importancia estratégica terminar la guerra y dejar de proveer armas y dinero a un régimen totalmente perdido, y para poderse reconcentrar hacia su verdadero objetivo, que es China. Y por eso está buscando también un acercamiento con Rusia. Finalmente, Europa tiene muy poco que ofrecerle en términos estratégicos, económicos, de recursos a Estados Unidos. Quien puede ofrecerle, y ya lo está haciendo, recursos interesantes a Estados Unidos es Rusia. Entonces, estamos viendo la posibilidad de que la guerra de Ucrania pueda terminar siempre y cuando los europeos dejen de proveerle a Zelensky de los recursos de inteligencia y de información y de control de misiles balísticos intercontinentales, que son el verdadero peligro de iniciar una guerra a gran escala en Europa. Esperemos que finalmente Trump, con toda su locura, logre detener a los europeos, logre detener a Zelensky, y la guerra de Ucrania por fin empiece a revertirse y por fin terminen esa terrorífica, terrible baño de sangre que está sucediendo en ese país europeo. Recordemos simplemente la incursión de Kursk, ¿no?, que fue un absurdo total, ¿no? Los ucranianos, perdiendo la guerra, se les ocurrió la brillante idea, gracias a los ingleses, a la inteligencia inglesa, de abrir un nuevo frente en Kursk hace un par de meses, y simplemente mencionar que la incursión a Kursk, que ya prácticamente ya están derrotados, ya fueron expulsados de todo el territorio ruso el ejército ucraniano, le costó a Ucrania nada más la incursión a Kursk 70,000 soldados, la vida de 70,000 soldados en aproximadamente mes y medio. Entonces, de ese tamaño es la masacre que la Unión Europea y los gobiernos europeos están promoviendo en Ucrania, con el puro objetivo absurdo y ridículo, imposible de lograr, de destruir a la Unión Soviética, a la Federación Rusa. Finalmente esperemos que el loco y de Donald Trump, cuando menos en este punto, tenga un logro político y detenga esta guerra verdaderamente absurda y terrorífica que está sucediendo en el este europeo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y bueno.